Una fría mirada, como desprovista de vida, nos vigila muy de cerca. Pero nos giramos y a nuestra espalda ya no hay nadie. Es una sensación universal y muy remota. Viene descrita en antiquísimos legajos. Quizá alguno de ustedes lo haya sentido, incluso en un lugar que conoce muy bien, su propio hogar. Con esta historia, la gran Agatha Christie hubiese escrito una formidable novela de misterio y terror. Y además, como le gustaba a ella, con gran sorpresa final. Quiero que descubran la sorpresa. Al mismo tiempo que en Gran Canaria había turismo, bullicio, ruidos por las noches, jolgorio, en un bungalow una mujer lo estaba pasando muy mal. Estaba siendo vigilada por esas frías miradas desde dentro de su propia casa. Vamos, dentro de esa casa. Lilo vivía atormentada y no supieron escucharla. Mientras la vida le sonrió, siempre tuvo gente a su alrededor. Pero ahora que la angustia la devoraba, la habían abandonado y estaba aterrorizada. Lo repitió durante meses, pero nadie le hizo caso. Aseguraba que no estaba sola, que había alguien que la acechaba. Se deterioró tan rápidamente que muchos pensaron que se había vuelto loca. Sin embargo, un macabro hallazgo acabó por darle la razón. Tal y como ella decía, había algo en su casa. Los vecinos de los bungalow, los porches, en la playa del Inglés en Gran Canaria, hace tiempo que han dejado a Liselot Norman, la inquilina del 9H, por imposible. Al principio, acudían al oír sus gritos de auxilio, pero terminaron por cansarse. Para ellos, no hay otra explicación. Lilo se ha vuelto loca. Se empieza a investigar y parece que esta señora durante muchos años había estado comentando, anunciando que tenía fantasmas en su casa, ¿no? O al menos que hablaba con ella. Ella llegó en un momento incluso a avisar en alguna que otra noche a los recepcionistas del complejo donde ella residía, que la acompañaran a su casa, que había más gente. Cuando llegaban allí pues veían que no había nadie. Reside en un bungalow, en un complejo residencial de bungalow. Con el tiempo, después de varios años ya viviendo en la isla, dice que empieza a comentar a sus amistades, a sus vecinos, que empieza a ver muertos, que a través de las paredes de su casa pues aparecen espectros que le molestan, que le amenazan incluso con la muerte. La mujer asegura que la sensación de angustia es insoportable. Ve a esas criaturas por todas partes y está convencida de que tarde o temprano terminarán por llevársela al otro mundo. Dice a sus amigos que ve fantasmas. Y los fantasmas dice que ve cadáveres en su vivienda y que esos cadáveres o esas figuras cadavéricas aparecen por las paredes. No se tomaron muy en serio el hilo hasta que en 2005 se descubren pues eso, unos huesos en el jardín de su casa. Unos huesos que además es una cosa muy curiosa porque aparecen en una bolsa, se hallan de manera casual por un técnico que va a arreglar unas tuberías que además solicita a ella que se arreglen. Sucedió el 20 de octubre de 2005. La aparición de restos humanos en el jardín del Hilo sobrecogió a todos aquellos que dudaron de ella. Era evidente que no se trataba solo de delirios e imaginaciones, pero ¿a quién pertenecían esos huesos? Yo sí recuerdo que se comentó que podía ser de una persona entre 40 y 50 años. Por eso parece ser que el Dirk Damaske el alemán que también desapareció, que su familia lo denunció también, todo indicaba a que pudiera tratarse de esa persona. Es un tema de cómo ella sabía lo que tenía, digamos que a lo mejor el peso de la conciencia o de la mala conciencia estaba haciendo efecto. Veía a lo mejor espectros, veía cosas paranormales. Ahí es donde se pierde toda la pista y donde se queda el misterio. La angustia del Hilo
creo que es fruto de la situación que vive ella, de ver fantasmas. O sea, y la cuestión es, ¿los fantasmas que veía Lilo era producto de un hecho cometido por ella? Esa es la gran pregunta. Era imposible saberlo con certeza, pero las investigaciones periodísticas coincidían en que el fallecido podría ser el examante de Lilo, Dirk Damaske. Si era así, ¿qué ocurrió? ¿Tenía Lilo algo que ver con todo aquello? Según las declaraciones tanto de los amigos de la pareja como de los vecinos que residían con ambos, porque cada uno tenía su propio bungalow, es que la relación que mantenían era muy tormentosa. ¿Eso qué implica? ¿Agresiones? No lo sé. ¿Insultos? ¿Falta de respeto? Seguramente. La relación era muy tormentosa y llegaba incluso a puntos de violenta. A pesar del tiempo transcurrido, apenas sabemos nada de lo que sucedió en la casa de Lilo. Ni siquiera hay confirmación oficial de quién era la víctima. Tras el hallazgo de los huesos, se hizo el silencio. Demasiadas coincidencias. Demasiadas coincidencias que alguien tendrá que ponerle luz, ¿no? Porque de momento solo tenemos un hilo que es el que conduce a que posiblemente sea el cadáver de Dirk, su amigo, pero de ahí nada más. Ella estaba previsto que regresase a Gran Canaria para prestar declaración en el juzgado que lleva la causa en San Bartolomé de Tirajana, y hasta el momento no tenemos noticia de que haya sido trasladada de Alemania para prestar declaración, ni tampoco tenemos noticia de que haya habido un informe del toxicológico dando cuenta de los datos. Todo el mundo da por hecho de que ha sido, de que supuestamente es el cadáver del Dirk, pero hasta que no tengamos una información oficial no lo podemos asegurar. Lo que sí te digo que es una manera, que ha sido una manera un poco fea de llevar el caso. Yo no creo, ya te digo, que haya ninguna mano negra, eso estoy completamente seguro. Pero sí que ha habido una mano torpe, sí. No te digo negra, pero sí te digo torpe. Lilo parecía tener un imán para lo inexplicable. Los dos locales de copas que regentó fueron consumidos por extraños incendios. Y finalmente, sus fantasmas resultaron tener una razón de ser. Alguien la llamaba desde lo más profundo de su jardín. Esta noche, desde luego, los huesos son protagonistas. Unos huesos parece que apócrifos, los de las supuestas víctimas de Roma Santa. Estos son, por desgracia, muy reales. Y le dan un tinte de auténtica historia de fantasmas clásica, un hecho ocurrido hace bien poco. Y además en esos entornos como deshumanizados a veces, ¿no? Donde hay poca vigilancia en torno al censo, donde la gente va y viene, donde hay miles de personas viviendo en núcleos turísticos, a veces, que no son mansiones olvidadas ni truculentas, pasan cosas de este tipo. Lo ha investigado nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Pues una temporada más, con casos. La gente piensa, Paco, bueno, si no hay tantos temas, es que hay que mirar la prensa, darse cuenta de muchos enigmas que a veces tienen que ver con la criminología, tirar del hilo y darse cuenta de que hay una auténtica historia de fantasmas. Y prácticamente cada semana sacamos un caso único en España, porque este, desde luego, lo es. Lo primero que hay que dejar claro, los fantasmas del hilo existen, sin ninguna duda, eso que lo sepa hasta el más escéptico. Lo que vamos a intentar investigar esta noche es si son fantasmas de la mente o son realmente espectros. Y a través de una investigación criminológica yo creo que podemos llegar a saber. Pues seguro, nos acompaña, lo digo siempre, un auténtico maestro de periodistas, Juan Rada, que tiene noticias siempre de última hora que nos van a sorprender, que también dan un giro o aportan más a esta historia en la que él ha sido informador pues fundamental para hacer esta historia. Juan, como siempre, bienvenido a la nave, gracias por estar aquí. Gracias a ti y encantado una vez más de... Vaya historia, ¿verdad? De esas que dices, podían generar una auténtica novela. Me gustaría que nos hicieras un poco hincapié en el personaje, ¿de acuerdo? Una mujer muy especial, al parecer con mucho éxito con los hombres, con gran belleza, y que se va quedando sola. Sí, era una mujer mundana, pero con un gran atractivo físico, social, empresarial, una triunfadora en la vida, un epicentro de la colonia alemana, pero de pronto esta mujer se empieza un poquito a aislar. ¿Por qué? Porque empieza a decir que en su casa, de noche, hay un espectro. Un fantasma sale de debajo del jardín y entra a su bungalow, por la cocina, por las paredes, y lo empieza a contar tranquilamente, poco asustada, pero y la gente no le hace caso.
Y parte de razón tenía, desde luego. Efectivamente. Vamos a abrir el debate, pero nos falta presentar a otra querida amiga de la nave del misterio que se incorpora también y que lleva pues mucho tiempo con nosotros, desde el principio de esta aventura en la televisión. No hace falta presentarla, ya es Sol Blanco Soler. Sol, bienvenida. Buenas noches, Iker. Oye, estas historias que a ti te maravillan, a nosotros también, al público también. Pero fíjate, hay un detalle, Sol, que yo pocas veces había analizado. La gente cuando dice que se le aparece algo, suele definir sombras, suele definir cosas poco tangibles, incluso la idea de un espíritu, de un alma, en el inconsciente está. Bueno, esta mujer describía un cadáver, que se le aparecía un cadáver. Yo no sé si esto es muy habitual en la fenomenología. No. O sea, yo lo que pienso es que ella tenía un grado de percepción y que ella lo que estaba es visionando el cadáver que tenía en el jardín. Porque, vamos a ver, desde el más allá no se aparecen como cadáveres ni esqueletos, sino como personas, como han sido. A ver, entonces, desde el momento que ella veía un cadáver, quizá para mí lo que estaba es visionando el cadáver que tenía el jardín. Y que entonces, bueno, pues otra cosa es si era fantasma o no. Yo creo que era un fantasma que no era de su cerebro, pero que ella decodificaba esa información que tenía en el jardín y ella lo interpretaba como que ese muerto que ella tenía en el jardín le entraba en casa y, por supuesto, a ella la tenía que atemorizar esa visión. Pero luego hablaremos porque los fantasmas pueden venir a ti para llamarte la atención porque quieren que se sepa la verdad. Portadores de un mensaje, ¿no? Claro, y entonces si este hombre había sido asesinado, a lo mejor lo que quería es pues hacer ruido, entendémonos, para que la gente empezara a investigar su muerte. Yo no sé qué opináis vosotros, Sol, Paco, Juan, me gustaría abrir el debate, porque fijaos, analizando la historia, lo sencillo, lo racional, lo lógico, lo menos comprometido es decir, bueno, esta mujer sabía que había un muerto y la conciencia le podía unir y por eso lo contaba. Ya, muy sencillo, pero yo no digo nada, lo que digo es, ¿y por qué, siendo ella una de las seguros sospechosas iniciales del crimen, alguien lo va a contar? No, además hay otros datos que nos es como dar pistas de, oye, que he matado a alguien, Exacto. Los amigos en ningún momento la consideran culpable cuando aparece el cadáver de ese crimen, a pesar de que extraoficialmente, y esto es otra cosa rarísima, se suele decir que puede ser Dick Damaschke, pero es que nosotros nos hemos puesto en contacto con la policía que llevó el caso y ellos nos han dicho que pasaron el caso al juzgado sin saber quién era el cadáver, a pesar de que podría ser un homicidio. Desde el juzgado ni siquiera nos han podido decir si sigue bajo secreto de sumario o no. Es como si se hubiera perdido el caso. Y claro, a través de los testimonios llegamos a conocer un poco a esta mujer. ¿Y por qué decimos que los fantasmas existen y no nos cabe duda? Porque el cambio de carácter es terrorífico y como luego sabremos, ella en cuanto abandona España vuelve a su ser. Con lo cual, efectivamente, puede ser el peso de la culpa, pero también puede ser algo más. Y si parece, por lo que estamos viendo aquí, que había algo más, que realmente había algo que asustaba y que atormentaba a Lilo y que la hacía salir expelida de allí del bungalow a llamar, por favor, que alguien viniera a ayudarla. Tú imagínate lo que es para una mujer que realmente tiene ese miedo, encontrarse con un vecino que llega a su casa y que no ve nada. Es que este caso además haya habido varios muertos. O sea, yo creo que el misterio no radica en ella, sino en todo lo que le rodea. El entorno. Ella la ardieron los dos locales que tenía de copas. En uno de ellos apareció muerta una señora que no se ha sabido nunca quién era. No ha sido identificada. Muerta, una. Al lado había otro local de copas donde la dueña, que también era vecina alemana de Lilo, también murió de una muerte extraña. Interrogaron a Lilo, pero ahí se ha quedado también la historia. O sea, ya van dos muertos. Luego su amante, el Dick desaparece. Muerto, no muerto, pero que luego ella tiene un encargado que también fue amante y que vivía en el bungalow de al lado, Roger Dimitri, que también desaparece. Entonces hay dos cadáveres y otros dos desaparecidos. Uno de esos dos desapareció, posiblemente es el cadáver que apareció debajo. Entonces, claro, esta mujer con todo eso que le rodeaba y encima la gente empieza a decirle que está loca, pero es que cuando se va siguen diciendo que está loca. Y no está loca. La forma en la que descubren el cadáver no es una forma como de enterramiento casual, sino parece que ha sido torturado, golpeado y atado, si no me equivoco, ¿no, Paco? Sí. Bueno, está claro que era un asesinato. Pero fíjate que al hilo de lo que todos estáis contando, la muerta en el incendio de esto, su vecina, un amante, otro segundo amante, pero os hago recapacitar. Del horror. El denominador común siempre es ella, Es decir,
que, vamos a ver, puede haber accidentalmente un asesinato en su jardín, pero es que todas esas personas que murieron en circunstancias extrañas y fuera de lo normal totalmente, tenían un vínculo con ella. Ella era un denominador común. Hombre, yo no pienso que a lo mejor ella matara a todos voluntariamente, pero no cabe duda que esta señora alemana tan especial, algo tenía en común con todas esas personas que morían a su alrededor. Pues mira, Sol, te voy a comentar un dato que es de última hora, que tiene Juan Rada ahí en sus cuartillas, que yo creo que es impresionante, le ha seguido tirando del hilo. Oficialmente, Juan, esta mujer estaba dada como casi por demente, veía visiones, apartada y aislada, y ahora me cuenta si es lo peor, ¿no? Ir quedándose aislado cuando uno cree que tiene un fenómeno en su casa, imagino. Pero tenemos última hora, parece que no era tan demente la mujer ni estaba tan enloquecida. Lo que me refiero al misterio es que precisamente que ha podido ser un montaje en contra de ella, que ella sí, efectivamente, fue el epicentro, pero fue autora, tuvo algo que ver. Es que ella conocía a todo el mundo también en el sur de Gran Canaria. Efectivamente. A toda esta gente que va desapareciendo la conocían porque era probablemente la persona más popular de esa zona. Y de un mundo un poco, vamos a decirlo, turbio, sí, de la ¿no? fiesta, es verdad, del sur de Gran Entonces igual Canaria. quisieron también, como se dice, cargarle el muerto a ella. Ella desaparece en cierto momento. Porque ella Las investigaciones más nos siguen porque dicen, es que ha desaparecido. La propia Lilo se ha marchado a Alemania. Entonces no, está loca, la han ingresado en un psiquiátrico y ya la anda por loca y sigue diciendo, pues, en fin, tonterías y tal. Y eso no es cierto, cerrado, ¿no? porque ella voló a Oberhausen, donde ya hay una clínica, que es un centro médico católico, formado por un conjunto de 5 hospitales, donde se tratan toda clase de enfermedades, pues vamos, de todo tipo, ¿no? De huesos, de cáncer. Entonces, no es un psiquiátrico como estamos imaginando. No es un psiquiátrico. Entonces, a esta únicamente la trataron de una crisis nerviosa. Y eso que ella le dijo a los médicos textualmente que por las noches veía en el jardín un espectro, un hombre que la molestaba. Ella en el jardín, especificaba el jardín. Un hombre que la molestaba. Eso dijo a los médicos, le hicieron toda clase de pruebas y vieron que estaba totalmente cuerda. Le dieron unos sedantes, le dijeron que bajara el ritmo de vida, porque eso alteraba su sistema neurovegetativo, pero que estaba cuerda, la mandaron a su casa, a un pueblecito cerca de Colonia, donde la mujer sigue residiendo. Pero el veredicto, vamos a decir, el informe médico, es que estaba cuerda. Luego, cuando ella decía que había fantasmas, efectivamente lo había, pero no era una locura. Ella estaba cuerda. Pero, fíjense, no es la primera vez que un fantasma, entre comillas, que una entidad clama justicia señalando huesos. Una de las primeras crónicas de fantasmas de la humanidad, y además no lo escribo en cualquiera, sino uno de los grandes pensadores del tiempo remoto, el caso de Atenodoro. ¿Atenodoro? Sí, ¿Qué le pasó? Pues que Atenodoro compró una casa nueva y a los pocos días de vivir estaba escribiendo. Él tenía un patio central, como todas las casas de aquella época que daban a un patio central o una arcada con un patio central, y él estaba escribiendo y de repente se le presentó el fantasma, un fantasma, diciendo cava ahí, y le señalaba el centro del patio. Este hombre, que fíjate que era culto, porque Atenodoro era un hombre culto, pues en vez de horrorizarse, de decir estoy viendo visiones, tal, a la mañana siguiente mandó a sus esclavos hacer un agujero donde le había señalado el fantasma. Y apareció el esqueleto de un personaje con cadenas, encadenado. Esta historia. Por eso te digo, en el centro del patio, donde él había visto, es decir, que el fantasma se le apareció a Atenodoro para decirle, cava y saca mi cuerpo de ahí. Por lo tanto, vamos a ver. Calcada es muy calcada, fíjate, y esto fue de los primeros, de los albores de las civilizaciones nuestras desde latinas. Hace muchísimos siglos hasta el año 2005, y al final los mismos protagonistas, unas visiones que querían decir algo, y yo creo que repetimos, es muy fácil acudir a la teoría más lógica, pero no nos casan algunas cosas. Esta mujer, ¿por qué gritaba con espanto? Si era culpable, desde luego era una reacción que le iba a llevar a la cárcel. No está en la cárcel y tampoco se ha demostrado que esté loca. Menuda historia, la traía Paco Pérez Caballero. Sol, muchísimas gracias como gracias siempre. A vosotros. Paco, gracias compañero. Y Juan Rada, como siempre, investigaremos muchos casos de estos porque hay muchos más de los que la gente cree. Por supuesto que sí. En los archivos están, sin resolver. Cantidad sin resolver. Gracias. Como